Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Fe Racional. Estamos muy contentos de tenerles acá. Mi nombre es David. Y mi nombre es Carlos. Y en el día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta muy interesante, la cual es, ¿Quién creó a Dios? Me parece que esta es una pregunta muy interesante. Creo que es una pregunta que todos alguna vez en la vida nos hemos hecho porque de repente vemos un edificio y sabemos que eso fue creado por alguien. Vemos este mundo, este universo y sabemos que fue creado por Dios. Entonces, creo que es muy común preguntarnos quién creó a Dios. Y me parece muy interesante porque hace poco se me acercó un niño y él se acercó a mí y me dijo, David, mira que tengo esta pregunta en mi cabeza. Me acerca a varias personas, a varios hermanos de la iglesia, incluso a mis papás, y no me han dado una respuesta que yo sienta que es satisfactoria. Y me preguntó exactamente esto, ¿quién creó a Dios? qué bonito ver cómo nace esa curiosidad de la inocencia de un niño. Alguien que ha crecido toda su vida y le han dicho a sus papás, bueno, Dios creó todo lo que vemos, pero Ujú. nunca se le ha explicado más allá de dónde viene Dios, o sea, ¿por qué? ¿Por Sí. qué? Y pueden surgir estas preguntas bien interesantes y lo vamos a estar hablando en capítulos siguientes. Personas que esta misma curiosidad los impulsaron a hacer algo importante con sus carreras que ayudar al Evangelio, a poder responder sus propias preguntas personales o poder validar textos bíblicos, que dar una evidencia más sólida. Y qué bonito que esta curiosidad nos impulse a defender más nuestra fe. Me parece increíble que hayan personas que dedicaron su vida, ¿no? Al estudio de la fe. Y queremos responder en este episodio a esa pregunta con algo que hemos estado estudiando y me parece que es coherente compartírselos a ustedes. Es el argumento cosmológico Kalam. Pero usted se dirá, ¿pero qué es esto? Suena difícil, pero es difícil de entenderlo. Claro que no, es bien sencillo, realmente solo son tres premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo tuvo un comienzo, por ende el universo tiene una causa. Me parece increíble. Entonces, pero hay características que debe poseer esta causa, ¿no? Claro, si es algo que le dio inicio al universo, significa que tiene que ser algo inmaterial, porque no existía la materia, tiene que ser algo atemporal, porque existió fuera del tiempo, y tiene que ser algo aespacial, porque no dependía de un espacio físico para poder existir. Entonces, claro, para empezar a aplicar todas estas premisas, tenemos que hablar de un punto clave. El universo tuvo un comienzo. Me parece increíble porque podemos llegar a pensar que el universo es eterno. Muchos científicos dicen eso, ¿no? El universo es Sí, eterno, no necesitamos un ser creador. Pero realmente, si el universo es eterno, es decir, si no tuvo un comienzo, no necesita de una causa, no necesita de un creador, ¿no? Pero me parece interesante cuando nos ponemos a leer parte de la historia de Albert Einstein. Nosotros sabemos que es un científico muy reconocido, un físico realmente que, ¿quién no ha escuchado de Albert Einstein? probablemente el más famoso. Probablemente sea el más famoso, ¿no? Entonces, me parece interesante que al inicio de su carrera él tuvo una idea, y es que el universo es eterno. Esa era la idea que se tenía en aquel entonces. La mayoría de los científicos tenían esa idea de que el universo era eterno. Pero me parece interesante de que él en sus fórmulas, él en sus ecuaciones, comenzó a darse cuenta de que sus ecuaciones podían predecir un universo que está en movimiento, Sí, en constante movimiento. implicaban un universo dinámico, uno que no se moviera hacia atrás o hacia adelante, sino que se expandía, crecía. Así es, eso es lo que decían Sus sus ecuaciones. ecuaciones, ¿no? Pero en el consenso de aquel entonces, la mayoría creía que el universo era eterno, e incluso podemos ver que a Albert Einstein tampoco le agradaba la idea de un universo que tuviese un comienzo. ¿Por qué? Porque si un universo tiene un comienzo, necesita una causa. Y si necesita una causa, entonces de repente nacen estas respuestas teológicas, ¿no? Sí, Como por ejemplo la teoría creacionista de que un Dios creó el universo. Entonces nos damos cuenta de que para evitarlo, Albert Einstein introdujo a sus ecuaciones un factor artificial, un factor que él llamó la constante cosmológica. Algo así como para, entre comillas, forzar a que este universo fuese un universo eterno, un universo estático. Pero, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurrió después con Albert Einstein? Bueno, vemos que en 1920, en la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble, usando el telescopio Hooker, dice que él descubrió que las galaxias se están expandiendo, que están en constante movimiento. Entonces, al descubrir esto, Albert Einstein se da cuenta de que ha cometido un error.
se da cuenta de que no fue muy honesto poner este factor artificial en sus ecuaciones. Entonces, me parece interesante cómo puede influir, ¿no crees?, la opinión de la mayoría. Sí, bien interesante porque él hizo muchos descubrimientos en su vida, aportó Sí, mucho a la física y aún así, con el renombre que tenía, decidió no publicar una idea tan loca en su momento como un universo dinámico, un universo que se expande. Porque como estamos hablando, el consenso común de pues, la comunidad científica era, bueno, el universo es eterno y es estático. Es lo que hay, solo es un lienzo donde sucede todo el arte, por así sí. decirlo. Pero en sí no tiene ningún tipo de acción. Y fue por eso que Einstein tuvo que adulterar las ecuaciones e insertar algo que no tendría que estar ahí, solo para encajar con la idea de los demás. O sea que esto de vernos forzados a hacer algo por la influencia de la mayoría no es nada nuevo. O sea que de repente puede ser que callemos nuestra fe, ya sea en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, en un grupo de amigos, debido a la presión de ese grupo. Pero obviamente entendemos que nuestro compromiso es ser íntegros, Sí, es tener honestidad intelectual de poder decir, hey, no importa que la mayoría diga esto, vengan, esta es la verdad, esto es lo que sucede. Entonces creo que esto nos puede dejar una lección muy valiosa, que es, a pesar de que la mayoría diga o piense de cierta forma, nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad. Y Einstein tenía evidencias de decir, bueno, puede ser que el universo esté en sí, constante movimiento. Y claro. así fue. Sí, porque él lo que encontró pues era una posibilidad, una respuesta absoluta. Y de la misma manera, yo en mi ambiente, ya sea en mi colegio, en mi universidad, tengo que cargar con eso. Bueno, yo creo en lo que creo, pues esto y esto. Tengo que tener mis bases, al igual que Einstein tenía sus bases para ofrecer la idea de un universo dinámico. Sí, me parece increíble pensar que incluso un intelectual como él cometió este error. Bueno, Albert Einstein llamó a la constante cosmológica como el mayor error de su carrera, ¿no? Pero este descubrimiento abrió el camino hacia la teoría del Big Bang, hacia la teoría del Big Bang de que este universo tuvo un comienzo. Sí, es muy interesante. Me llama la atención porque el creador de la teoría del átomo primigenio, que es el nombre original, es Georges Lemaitre, que fue Un sacerdote. un sacerdote católico. Es bien interesante toda la historia. Él, pues, al ser un sacerdote, creía en la creación, en el Génesis, en que Dios creó todo lo que hay. Entonces, él crea la teoría del átomo primigenio como una explicación para el versículo que dice, y Dios dijo que se haga la luz. Entonces, en su mente, cuando Dios dijo que se haga la luz, lo que ocurrió fue eso, el Big Bang. Es interesante todo lo que sucedió alrededor de esta historia. Es la teoría del átomo primigenio, pero como hemos hablado, el consenso era, bueno, el universo eterno siempre ha existido, no se mueve, nada lo causó. Entonces, parecía tan ridícula esa idea en el momento que se le dio este apodo de una forma burlista, Burlesca. sí. Ajá. Es decir, el Big Bang, una gran explosión que creó todo. Y se burlaban de él, pero al final todo se fue conectando, como las piezas de un rompecabezas se fue armando. Estaba Hubble con sus descubrimientos, Einstein retractando la constante, y todo esto que estaba pasando le estaba dando más y más fuerza a esta idea de un universo que tuvo un inicio, que tuvo un comienzo. Sí, porque al final este descubrimiento que tuvo Hubble con el telescopio Hooker, al final ayudó a incentivar a la comunidad científica a desarrollar ciertas teorías, ¿no? Como esta, la teoría del Big Bang, porque al descubrir que el universo está en expansión, obviamente si ponemos eso en un video y le damos retroceder, el universo empieza a contraerse en ese video, ¿no? Y hasta el punto en que tuvo un comienzo. Por eso es que se llama Del átomo primigenio, el el primer átomo átomo. primigenio. Me Sí, parece muy bien. cuando Hubble hace el descubrimiento, eso es lo que encuentra. Las galaxias se están alejando, los cuerpos celestes están yéndose cada vez más lejos. Significa, como decías, como si retrocediéramos un video, que en el pasado estaban más y más cerca, hasta llegar a un punto donde todo el universo era un solo átomo, que ese fue el inicio. Y qué bonito que George Lemaitre, siendo un físico graduado con su doctorado y todo, jamás se dio como Einstein, por ejemplo, Sí, sino que él dijo, bueno, tal vez ustedes creen esto y todo, pero mi fe no contradice mi ciencia, no contradice lo que yo estudio o mi rubro, son son complementarios. complementarios. Y qué bonito ver eso, pues que él crea todo esto
Y no solo con el afán de decir, ah, el universo, pues en algún momento fue un átomo, sino por descubrir y conocer más al Señor, para decir, qué bonito encontrar la manera de saber cómo Dios creó el universo. Que fue la idea inicial que dio paso a toda esta teoría. Sí, me parece increíble cómo se fue armando todo, ¿no? Para esta teoría y para que George Lemaitre la pudiese desarrollar. Pero creo que hoy en día hemos caído en pensar tanto que la ciencia contradice a la fe, que incluso tapamos un poquito la ciencia, toda la evidencia, porque incluso he escuchado a personas en el ámbito cristiano que con buenas intenciones pueden decir, no, no fue el Big Bang, no es posible porque esto contradice la fe. Pero realmente si vemos la historia, fue una persona de fe la que desarrolló esta Claro, teoría. sí, muy interesante porque el Big Bang se ve normalmente como la antítesis de la fe. Ajá, Como, la antítesis, perdón, de la teoría creacionista. correcto, de que, ah, si creo en el Big Bang no puedo creer en Dios, y no es el caso, porque como podemos ver, un creyente fue el que dio esta idea de un átomo primigenio. Y sí, qué interesante ver que, como decía, son complementarios realmente, que una no cancela la otra. Y lo mencionábamos el otro día que estábamos hablando sobre este tema, nadie quita que el Señor haya creado el átomo primigenio, que el universo expandiéndose solo haya sido el lienzo para que luego Dios se centrara en la creación de la tierra, que es lo que sigue narrando Génesis, ¿no? Que hizo los cielos, los separó del agua. Los dos pueden coexistir sin Así es, ningún pueden ser problema, complementarios. pueden ser complementarios, ¿sí? Pero como tal, el Big Bang no fue una explosión. No, y es esta suposición que tiene la gente de que fue una gran explosión, que chocaron dos átomos y luego uy, todo empezó a existir, que no es el caso. Lo que la teoría nos dice es que solo es una expansión del universo mismo. Entonces muchas veces tenemos este entendimiento de que estaba el vacío, la explosión llenó el vacío, que no es el caso, sino que el átomo era el universo completo, que era diminuto, era muy, muy pequeño, y luego empezó a expandirse, empezó a crecer, y luego empezaron a nacer los cuerpos celestes y todo lo que conocemos en el universo. Me pareció increíble algo que mencionaste sobre Génesis 1, creo que es el 1:3, ¿no? En donde George Lemaitre veía eso como, ¿cómo se dice? Como ese verso. Sí, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y de repente sucedió todo eso, todos estos acontecimientos, ¿no? sí, qué interesante ver cómo él toma la ciencia para tal vez entender mejor la Biblia. No iría a llenar huecos, sino dar una interpretación un poco más visual, porque ya es más fácil imaginar pues lo que es la teoría del Big Bang, que solo Dios dijo hágase la luz, y entonces, ¿cómo entendemos nosotros eso? ¿Cómo nos podríamos crear una imagen al respecto? Pero qué bonito que él haya dedicado todo su conocimiento de física para intentar darle una imagen más clara a la creación del Señor. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión de que el universo tuvo un comienzo. En verdad, el universo, tal vez el Big Bang no explica cuál fue la causa, ¿verdad? Pero al menos sí nos da esa idea, como subir ese escalón. Ok, ya entendimos que el universo sí tuvo un comienzo, la ciencia Lo avala. lo avala, ¿verdad? Entonces, ya que el universo tuvo un comienzo, pues es común preguntarse, bueno, ¿qué lo causó? Que lo causó. Y es bien importante porque, aunque sí, George Lemaitre era un sacerdote católico, él jamás en la teoría escrita puso y Dios creó el universo, porque sabía que eso hubiera traído mucho conflicto. Sí, en la comunidad científica. Claro, si se le preguntaba aparte, él, pues lo que hemos estado citando, él decía, sí, yo creo que el Señor creó el universo y esto fue lo que pasó cuando tal y tal. Sí. Pero como la teoría en sí no lo incluye, dio espacio a que muchos empezaran a crear teorías adyacentes que se le añaden, y siempre cancelando la idea de un creador. Muchos dicen que, bueno, el Big Bang es la muerte de un universo anterior, que un universo muere, termina comprimido en un átomo y luego nace el nuestro. Entonces, bien interesante ver que el Big Bang solo sería una parte de la respuesta y no la respuesta por completo, porque solo nos afirma, bueno, el universo tiene un comienzo, y eso ya nos da el chequecito para la premisa 2. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo tuvo un comienzo, comenzó a existir. Pero ahora toca ver qué lo causó. ¿Qué lo causó?
Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar realmente en cómo se creó el universo y en que todo está formado por materia, por tiempo, por espacio, es realmente coherente pensar que este creador tiene que ser forzosamente inmaterial, atemporal, aespacial. Claro, porque tiene que estar por encima de su creación. Nos gusta bastante una analogía que discutíamos, que es que el carpintero no está hecho de madera y no podemos atar al carpintero a las mismas reglas que atamos la madera. Así es. Porque si él tiene el nivel tan superior para trabajarlo de tal manera, significa que son dos cosas totalmente opuestas. Entonces, siento que es un problema que tenemos muchas veces como creyentes en intentar encapsular a Dios en nuestras leyes, intentar atar a Dios a nuestro tiempo o a las cosas materiales que podemos ver. Pero como mencionabas, el universo está lleno de materia que no existía antes que el universo. Entonces, Dios tiene que ser inmaterial. El universo dio inicio al tiempo. O sea, si no había tiempo, Dios tiene que ser atemporal. Sí, Y el universo, al no existir, no había espacio. Dios tiene que ser espacial, tiene que poder existir sin la necesidad de un espacio físico. Y es bien interesante cuando pensamos en todo esto porque suena muy, muy fantástico, suena como muy imaginativo, pero siento que eso mismo es lo que define la divinidad de Dios. así es. Porque si nosotros lo pudiéramos entender en plenitud, con nuestra mente finita, eso le quitaría toda su ¿Qué divinidad. diferencia habría, no? Sí, ¿qué diferencia habría de Dios, y yo entender a Dios que entenderte a vos? Pues, porque sería lo mismo si pudiera caber en mi cabeza. Pero siento que es lo impresionante de la divinidad de Dios, la eternidad de Dios, lo infinito que Él es. Siempre ha estado, sigue estando y siempre estará. Y es un concepto, el infinito es un concepto que nos cuesta tanto entender. Y no sé si has tenido el chance, es bien interesante ver a matemáticos hablar al respecto, porque el infinito a veces se aplica en ecuaciones matemáticas. Hablando del infinito. Sí, hablando del infinito, y es muy, muy confuso. Podemos ver muchos acertijos que se hacen alrededor de esto. Hay uno de los del infinito y tantas preguntas que al aplicarle el orden lógico tal vez no tienen una respuesta satisfactoria o terminamos más confundidos. Pero qué bonito saber que el hecho de que no lo entendamos solo refuerza la idea de que está muy por Es encima de nosotros. trascendental. Oh, me encanta. Me encanta pensar eso, de que el hecho de que no lo podemos entender a perfección, en totalidad, obviamente, porque si así fuera, como decís, le quitaría la divinidad, le Correcto. quitaría su ser trascendental. Pero muchos dirán que hay un problema con la causa de Dios, ¿no? O sea, si el universo, pues obviamente necesita un comienzo, pero ya lo acabamos de decir nosotros, pero tal vez hay gente que se tapa los ojos y dice, si el universo tuvo un comienzo, ¿por qué Dios no tuvo un comienzo? Y tal vez la respuesta más fácil de decir, bueno, Dios es eterno, ¿me Sí, entendés? Pero siento que de tanto que se ha generalizado su uso, de decir palabras tan grandes como Dios es eterno, en algo tan, de forma tan sencilla, le ha quitado el poder, ¿no? Y sí, creo que incluso lo ha convertido como en un cliché. sí, Decir, no, pues Dios es eterno. Pero es una respuesta correcta. Pero por eso me sí. encanta usar esa analogía que usas, de que el carpintero no está hecho de madera. Por eso no tiene por qué estar sujeto a lo mismo que él crea. No tiene por qué ser de la misma naturaleza. Claro, y bien interesante lo que decías, si alguien pues insistiera, pero entonces, ¿cuál es la causa de Dios? Es bien interesante esto y poder explicarlo. Tuvo que haber un movimiento inicial. Por ejemplo, si vemos una fila de dominós que están cayendo, tuvo que haber alguien que votara el primero, alguien que no es parte de la cadena, no está sujeto a caerse como un dominó. Y es lo que Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Muy interesante, desde ese entonces se manejaba esta filosofía de que, bueno, si tomamos los eventos, vamos un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, si el universo realmente fuese eterno, jamás terminaríamos. No tendría sentido al mismo tiempo llevar orden de las cosas si ni siquiera hubo un inicio, ¿entendés? Porque no sabríamos dónde ubicarnos. Entonces, lo más lógico era que, ok, en algún momento tuvo que haber este primer motor inmóvil, ya que él no es movido por nada más, sino que él es quien causa el movimiento. Uf, me encanta. O sea, él es el primer motor inmóvil. O sea, él se encarga de mover todo, pero es inamovible. Me gusta también de la manera en que lo dice Agustín de Hipona, es la causa incausada. O sea, suena
Suena difícil, ¿no? Pero Ujú. es bien fácil de entender. O sea, es la causa de todo, pero por su esencia, que es el ser creador, no necesita ser causado por nada, porque Él sostiene todo lo que es el Claro. universo. Entonces, me parece que podemos responder a esta pregunta de quién creó a Dios con unas premisas bien sencillas de entender. Premisa número uno, todo lo que comienza a existir tiene una causa, que es lo que vimos al inicio. Premisa número dos, el universo comenzó a existir. La ciencia ha refutado que sea eterno, que es lo que veíamos con Einstein, con Hubble, con el telescopio Hooker. Y la premisa tres, el universo tiene una causa, por lo tanto, porque el universo comenzó a existir, tiene una causa. Sí. Premisa cuatro, dicha causa debe ser trascendental, inmaterial, atemporal, aespacial, y además me encanta pensar que tiene que ser terriblemente poderoso para poder crear la materia, para poder crear la energía, para poder crear todas las fuerzas del universo, las leyes de la naturaleza, para poder crear la conciencia, que es algo trascendental. Hasta el día de Claro. hoy no entendemos la conciencia, porque va más allá de la materia. Para poder crear todas estas cosas, creo que tiene que ser muy poderosa. Sí. Entonces, premisa 5, estos atributos coinciden con lo que llamamos teos, que en griego es Dios. Entonces, podemos concluir de que la pregunta, ¿quién creó a Dios? Como tal, nadie creó a Dios. Dios es eterno, porque Él es la causa incausada. Sí, y es interesante ver cómo mucha gente tiene un problema con algo como esto, pues pensar, bueno, ¿cómo va a ser posible que exista alguien tan superior, alguien con tanto poder? Pero siento que es un orden lógico, pues si vamos a creer, bueno, que todo tiene una causa, llegamos a un punto donde la primera pieza del rompecabezas tiene que estar muy por encima de todo lo demás. Y para muchas personas es difícil entenderlo. Y luego se cuestionan a Dios, y tal vez no tanto por el orden lógico de la causa y el efecto, sino ya son por tal vez su justicia, ya son por dilemas morales. Pero al final, esta analogía que hemos estado, las premisas que hemos estado armando, son solo para demostrar un creador. Claro que nosotros encontramos la respuesta en la Biblia y para nosotros el creador es Dios. Y aún motivaría a alguien que no es creyente en darle la oportunidad a esta idea. O sea, miremos a nuestro alrededor, miremos nuestro sistema solar. Si el sol estuviera un poco más lejos, si fuera un poco más caliente, si la gravedad fuera más fuerte, y todos estos factores hasta cierto punto evitarían que la vida La en la vida en la Tierra Tierra fuera fuera posible. posible. O sea, todo si se moviera tan solo por un numerito, ya todo esto no sería posible. Sí, Entonces, ¿cómo es posible que esto a tanta perfección haya sido por mera casualidad? Que al ujú, contrario, fue por mera causalidad de parte correcto. de un ser creador, de un ser infinito. Sí, y muchas veces nos pueden ver de menos a nosotros como cómo pueden crear algo tan loco como un Dios creador. Pero ahora te digo yo, ¿cómo puedes creer que algo como tu mente Surgió de la nada. nació del azar, salió de la nada? ¿Cómo podrías confiar en tu mente si solo fue un orden de coincidencias una tras otra para dar lo que tenemos hoy? Fíjate que he escuchado a alguien decir que todo el universo es un caos, que nada de esto tiene sentido. Obviamente era alguien ateo. Claro, Era argentino, entonces él decía, todo esto es un quilombo, decía él, todo esto es un caos, esto es un desorden y nada de esto tiene sentido. Pero si nosotros le agregamos a la fórmula de nuestra vida, le agregamos ese factor que es Dios, todo cobra sentido. Cobra sentido la existencia, cobra sentido el valor que yo te doy como ser humano que sí. sos, cobra sentido mi propio valor, cobra sentido la conciencia, incluso cobra sentido el dolor, porque podemos entender que hay un Dios que está por encima de todo, cuyos propósitos son tan elevados y tan grandes que nosotros no los podemos llegar a alcanzar, Claro, ¿verdad? A entender. me gustaba bastante el ejemplo que dimos para un evento de jóvenes que tuvimos hace poco, que fue el de Gracia, que hablábamos que intentar entender a Dios es como jugar con un gran maestro. Un gran maestro es el título máximo que hay para un jugador de ajedrez. Entonces, en esta partida que yo tengo con el gran maestro van a haber muchas jugadas que él haga que yo no voy a entender. Va a haber muchos movimientos que a mi punto de vista van a haber malos, erróneos, errores grandísimos. Pero él está tan por encima de mí, tiene un entendimiento superior, él está pensando 5, 6, 7 movidas adelante y sabe cómo yo voy a actuar. Entonces es muy difícil para mí poder ver el tablero y ver el juego desde sus ojos, por toda la experiencia que él tiene y todo su conocimiento. Y qué bonito ya poder dar este primer paso, ¿no? Ya definimos, bueno,
La ciencia ya ha avalado que el universo tiene un comienzo. Esto que nos dice que tuvo un comienzo, tiene una causa. Y ya pues, como te mencioné, deja el vacío, hay muchas teorías, pero para nosotros esa causa es Dios. Y en los próximos episodios vamos a estar hablando de cómo esto nos impacta más como personas, qué implica la existencia de Dios aparte del inicio del universo, qué está haciendo en el presente, qué ha hecho en el pasado y qué podrá llegar a ser en el futuro. Así es, y me parece interesante que hemos llegado a la conclusión de que el universo, como decís, tiene un comienzo. Y explicábamos las características que debe tener esta causa, ¿no? La causa del universo, y que es tan parecido a lo que entendemos por Dios, ¿no? Pero habrá gente tal vez que tiene problemas con esta causa, que tiene problemas con creer que esta causa es Dios. Entonces dirán, no, en algún punto la ciencia va a descubrir cuál es la causa. Entonces me parece a veces que falta honestidad intelectual. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Correcto. Entonces, te presentamos la evidencia y lo que dice la ciencia y lo que dice la lógica, de que hay un ser creador, de que hay un ser que creó todo esto a tanta perfección. Claro, y caen en el mismo problema que hablábamos de Einstein con la honestidad intelectual, pues que tal vez se niegan a aceptar algo que está bien fundamentado, que tiene buenos argumentos, solo porque no les gusta la idea de que esa sea la verdad. Buenísimo. ¿Te parece si nos despedimos con una frase realmente increíble del famoso escritor y apologista C.S. Lewis? Que, por cierto, si no han leído a C.S. Lewis, lean a C.S. Lewis. Es un máster de todo esto. Él decía, si encontramos en nosotros un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos hechos para otro mundo. Wow. Nos encantó tenerlos acá, poder compartir con ustedes, así que los esperamos en el próximo episodio.